Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Las leyes en México y en el mundo todos los días se están actualizando y se están adaptando a las nuevas formas de poderlas aplicar. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Leopoldo Sixto García. Tengo matrícula 23017886 y en esta ocasión les voy a presentar el reto número 5, la aplicación práctica de las normas a los tratados y contratos mercantiles e internacionales. El nombre de módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y mi asesor es el licenciado Alfredo Hernández Pérez. Para empezar vamos a enmarcar sobre el caso en el que vamos nosotros a cuestionarnos y a analizar en esta situación. Y tenemos para esto que en el hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objetivo del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que estaban defectuosos. Entonces, en el entendido o en el análisis de esta situación, tenemos que el material está incompleto y todavía trae defectos. Que el material está incompleto al entregarse y aún a esto trae defectos. Entonces, se abren varias incógnitas, las cuales vamos a analizar de la siguiente forma. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en este caso, y es obvio, que se celebró un contrato de tipo compraventa internacional. Los contratos mercantiles internacionales son acuerdos celebrados entre partes de distintos países para regular operaciones comerciales transfronterizas. Son esenciales en el comercio global, definitivamente, pero también complejos por la diversidad de sistemas jurídicos que pudiesen impregnar este tipo de contratos, entre ellos el idioma, las culturas y las prácticas comerciales involucradas, ¿no? Las principales características de este tipo de contratos, pues estamos hablando que son de elementos internacionales, se basan en la normativa aplicable, que esto va aunado a la decisión que tomen las partes sobre qué normativa se va a utilizar para regular. Pero si no hay una, que lo vamos a ver más enfrente, vamos a utilizar una que aplica a nivel mundial. Los idiomas, la jurisdicción y las cláusulas claves para sobrellevar este contrato, ¿no? Otra de las incógnitas que se presenta en este caso es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Por supuesto, este contrato definitivamente es de carácter internacional, pues involucra a dos estados, a dos países distintos. Y también tenemos que entender que un contrato se considera internacional cuando presentan elementos que lo vinculan jurídicamente con más de un país. No basta con que las partes sean extranjeras. Lo esencial es que exista un elemento de extranjería relevante que afecte su ejecución, interpretación o regulación. Los elementos que hacen un contrato internacional, una es el domicilio de las partes, ¿no? Que tendría que ser de distintos países. La ejecución en un país distinto o diferente de las partes. El objeto de contrato ubicado en otro país y la relación directa con el comercio internacional.
Otra de las incógnitas que surge dentro de este análisis es qué tipo de contrato internacional celebrado por estos medios electrónicos se logra identificar. Y pues es claro que es un contrato de compraventa digital o electrónico. Y tenemos que entender que este es un acuerdo celebrado electrónicamente entre el vendedor y el comprador para transferir la propiedad de un bien o servicio, generalmente en entornos virtuales y en plataformas de e-commerce o marketplace o sitios web especializados. Y esto se afianza a través de las firmas electrónicas. Hay características muy específicas sobre estos temas, sí, por ejemplo, la celebración electrónica que tiene que ser tangente y específicamente a través de este medio para hacer un contrato de compraventa digital o electrónico, ¿no? La firma electrónica que afianza y legaliza todos los acuerdos impregnados y escritos eh, dentro de este contrato. Tiene que existir el objeto digital o físico y muchas de estas veces pues este objeto puede ser de manera automatizada o no. ¿Qué pasa? Que también se genera otra incógnita referente a esto, sobre qué obligaciones corresponde a cada parte al suscribir un contrato. Bueno, ¿qué obligaciones? Para esto tendríamos nosotros que revisar la legislación de cada país, pero en este caso, dentro de este acuerdo, dentro de este contrato, no hubo un acuerdo claro, conciso, sobre la normativa que se iba a utilizar para la celebración de este. En los contratos de compraventa internacional de mercaderías, las obligaciones de las partes están reguladas precisamente por la Convención de Viena de 1980, vigente en México desde 1989. Esta convención establece un marco uniforme para facilitar el comercio entre países, definiendo claramente los deberes de tanto el vendedor como las del comprador, y que en esta ocasión los vamos a revisar específicamente de ese tratado. Las obligaciones del vendedor se regulan dentro de esta convención en el artículo 30 al 52 y habla sobre las obligaciones que tiene este vendedor de entregar las mercancías, de transmitir de forma clara la propiedad, de proporcionar los documentos, de garantizar la conformidad, de evitar gravámenes o derechos de terceros, de contratar el transporte y el seguro de los productos, de conservar las mercancías y de reducir 100% las pérdidas al comprador para que él pueda dar un cumplimiento claro y completo. Pero también dentro de esta convención encontramos la obligación de los compradores. De acuerdo a los artículos 53 al 65 de esta convención, habla sobre que el comprador está obligado a pagar el precio estipulado, a recibir las mercancías, a examinar las mercancías, a notificar si existe algún defecto y a conservar las mercancías si es que las va a rechazar y a recibir también o a indemnizar por daños o perjuicios si alguno de estos dos incumple la obligación que tenía. Las partes, en otra incógnita que sale dentro de esto es que si las partes no señalaron la legislación que va a afianzar este contrato o por el cual se va a regir este contrato, ¿qué pasa? ¿Qué debe aplicarse en este caso? Bueno, si en un contrato internacional de compraventa no se especifica expresamente la norma regulatoria o la ley que se va a aplicar, se activa un mecanismo de derecho internacional privado para determinarla. Este mecanismo varía según el país donde se ventile el conflicto, porque de verdad hay algunos países que no aceptan tratados todavía internacionales, pero existen criterios y tratados ampliamente aceptados que orientan a la solución. Por ejemplo, en este caso se podría utilizar, o nosotros vamos a utilizar, porque México es parte de la Convención de Viena de 1980. Si ambos países son parte de esta convención, como México, se aplicará automáticamente, salvo que las partes se excluyan expresamente. Y si los países no pertenecen a esta convención, no están afianzadas a esta convención, tendría que entrar las normas de derecho internacional privado del país competente. Y pues eso ya tendría que ser regulado entre las partes y a través de un mecanismo de un juez
que sea intermediario para poder llegar a la solución de un conflicto, si en este caso hubiese, ¿no? Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Muy interesante esta pregunta y era lo que hablábamos al principio. El caso no, no está siendo entregado completamente y al 100% como estaba estipulado en el contrato, y esto podría ser por varias cosas. Y para empezar tendríamos que ver cuál fue el principal motivo por el cual la mercancía no se entregó a tiempo y por el cual la mercancía está llegando defectuosa. Aunque el vendedor tiene la obligación de cumplir al 100% el contrato, pues creo que también tenemos que otorgar esta parte de la buena fe del vendedor. ¿Sabes qué? No tengo el 100% del stock, pero te voy a enviar esta parte aquí y esta parte en tanto tiempo. Entonces tiene que haber todavía la cavidad en esto. Si la recepción de la mercancía no fue conforme al contrato, el hospital tiene varias opciones jurídicas y contractuales para proteger sus intereses, especialmente si se trata de un contrato internacional regulado por la Convención de Viena de 1980, vigente en México y en muchos países. ¿Qué podría hacer el hospital en este caso? Pues primero considerar si realmente es necesario cancelar al 100% el contrato o si le está afectando de manera directa y grave al hospital. Y para esto podríamos considerar opciones disponibles, ¿no? Reclamar por la falta de la conformidad, reducción del precio por el material defectuoso, la resolución del contrato, la indemnización por daños y perjuicios si esto causase, y la conservación y devolución de la mercancía para que ellos se den el tiempo de poder enviar una mercancía más de mejor calidad y que ahora sí cumpla con todos los estándares, y esto está regulado justo en el artículo 74 del código. Y la conservación de las mercancías, como le comentaba, y todo esto yo creo que va más enfocado en el daño trascendente y específico que generó este retraso o este material incompleto. O sea, si realmente perjudicó de manera tangente y grave al hospital, entonces sí el hospital tiene que verse en la obligación de promover esa reparación de los daños y perjuicios. ¿Qué tiene que hacer el hospital en este caso? Pues para empezar, documentar la recepción, notificar formalmente al vendedor y consultar la ley aplicable y evaluar si procede un arbitraje o un juicio, ¿no? Ya todo dependerá del caso en específico. Dice, ¿crees que puedas proceder a la cancelación del contrato? Sí, definitivamente sí se puede. Si el hospital considera que la falta de conformidad de la entrega de mercancía constituye un incumplimiento grave, entonces sí puede considerar la cancelación inmediata de ese contrato, pero debe hacerlo pues de una forma jurídicamente sólida para evitar futuras controversias o responsabilidades. O sea, definitivamente sí puede. Para prevenir las situaciones con la entrega defectuosa, definitivamente para concluir es importantísimo que en los contratos se estipule todo con unas características muy minuciosas. Se puede incluir cláusulas adicionales que refuercen la seguridad jurídica y operativa del acuerdo. Por ejemplo, obligar al vendedor a entregar los bienes conforme a las especificaciones técnicas, establecer un tiempo límite para reportar los defectos e inconformidades, autorizar cancelar el contrato si hay un incumplimiento grave, obligar al vendedor a reemplazar la mercancía defectuosa sin costo adicional. Y también es muy importante poder contemplar que tiene que regular qué sucederá ante eventos imprevistos. Muchas veces no sabemos qué va a pasar en un futuro o en el transcurso, por ejemplo, pandemias, guerras, etcétera. O sea, sí tener ese margen de actuación en caso de una situación como esta.
En conclusión, un contrato de compraventa bien estructurado no solo define el intercambio básico de bienes y precios, sino que también anticipa posibles problemas mediante cláusulas adicionales que protejan a ambas partes. Incorporar garantías de calidad, mecanismos de inspección, penalizaciones por incumplimiento y procedimientos para resolver controversias, como el arbitraje o la elección de la jurisdicción, permite transformar un acuerdo genérico en una herramienta jurídica eficaz y preventiva para ambas partes. Estas cláusulas no son meros adornos legales, sino instrumentos estratégicos que reflejan previsión, profesionalismo y protección jurídica. Adaptarlas al contexto específico, ya sea el internacional, el nacional o el sectorial, puede marcar la diferencia entre un acuerdo exitoso y una fuente de conflictos definitivamente. Les agradezco por haberse quedado hasta aquí en este video. Yo soy Leopoldo Sixto García, actualmente estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y esto es parte de un reto. Que tengan un excelente día.